Grupo B conformado por Elian González, Coralia Varas, Cristian Tuárez, Mauricio Macías y quien les habla, Ani Mejía. En esta ocasión les vamos a hablar del tema de motores eléctricos. Los motores eléctricos. Un motor eléctrico es un dispositivo que convierte energía eléctrica en energía mecánica de rotación a través de campos magnéticos que se generan en sus bobinas. Los motores eléctricos pueden ser utilizados en una infinitud de sectores de instalación, tanto comerciales, industriales y particulares. Su uso se generaliza como por ejemplo en las vibraciones de los teléfonos móviles, los electrodomésticos, las bombas, los medios de transporte eléctricos, etc. Los motores eléctricos actúan y se impulsan con una corriente continua y con una corriente alterna. Un motor puede ser formado por varios elementos. Entre sus principales están el estator, el rotor, la caja de conexiones, la carcasa, la placa de características, los cojinetes y el bobinado. A pesar de que un motor también puede funcionar tan solo utilizando un estator y un rotor. A continuación, vamos a conocer cada una de sus partes principales, empezando por el estator. El estator es el que constituye la parte fija del motor. Este actúa como base y es el que permite la rotación del motor. Cabe mencionar que el estator no se mueve mecánicamente, sino magnéticamente. El estator puede ser de dos tipos, el de polos salientes y ranurado. Los rotores son los que constituyen la parte móvil del motor. Este es el elemento de transferencia mecánica, ya que de él depende la conversión de energía eléctrica a energía mecánica. Los rotores son un conjunto de láminas de acero al silicio que forman un paquete, y estos pueden ser de tres tipos: rotor ranurado, rotor de polos salientes y rotor jaula de ardilla. El bobinado de motores consiste básicamente en un proceso de colocación e instalación de dichas espirales conductoras o bobinas. Estos están conformados por un desvanado principal, o también llamado desvanado de trabajo, y un desvanado auxiliar, o también llamado desvanado de arranque. La carcasa y la caja de conexiones son las que se encargan de proteger, pero la carcasa es la que protege y cubre al estator y al rotor, y la caja de conexiones es la que protege a los conductores que alimentan al motor. Ambas se encargan de proteger partes importantes del motor. Los cojinetes son los que se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos y para reducir la fricción. Los cojinetes también pueden dividirse en dos clases generales, como pueden ser los cojinetes de desplazamiento y los cojinetes de rodamiento. Por otra parte, la placa de características es aquella que nos especifica el tipo de bastidor, es decir, la carcasa del motor y sus características mecánicas, las características de entrada y salida y las condiciones bajo las cuales debemos operar el motor. El par de un motor o torque es el momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión, o dicho de otra manera, es la tendencia de la fuerza a hacer girar un objeto sobre un eje, un pivote o un punto de apoyo. Rige la siguiente fórmula: torque es igual a fuerza por distancia, la fuerza dada en newtons y la distancia dada en metros. La potencia de un par de torsión es proporcional a la velocidad angular en el eje de transmisión. El motor es una máquina eléctrica que transforma potencia eléctrica de la red en potencia mecánica. Tiene la siguiente fórmula: potencia es igual a torque de newtons por metros por n, que es la velocidad angular dada en revoluciones por minuto, RPM, dividido por el 9,55. El 9,55 es la conversión para tenerlo directamente en HP. Un ejemplo sería que tengamos un motor eléctrico que funciona a un torque de 500 con una velocidad angular de 25 RPM. Reemplazando nuestra fórmula tendríamos 500 por 25 dividido por el 9,55, dándonos como resultado 1308,9 horsepower, que es en potencia. La potencia también obedece la siguiente relación: potencia es igual a raíz de 3 por el voltaje en voltios, la intensidad de corriente en amperios y por el coseno del factor de potencia. También tenemos que tener en cuenta qué es la eficiencia. La eficiencia es
la capacidad para cumplir o realizar adecuadamente una función, y es un término muy importante, el cual sigue a la siguiente relación. N es igual a PS, que es potencia de salida en el eje de transmisión, sobre PE, que es potencia de entrada en el eje de transmisión. De esta forma, a mayor eficiencia, menor desperdicio y por lo tanto menor costo de operación. En las industrias, los motores eléctricos se usan para accionar máquinas, herramientas, bombas, montacargas, grúas eléctricas, ventiladores, elevadores, entre otros. Al momento de nosotros seleccionar un motor eléctrico, tenemos que tener en cuenta dos cosas. ¿Cuál será la velocidad de rotación y cuál es el torque requerido del motor? Características de un par, velocidad de un motor. Se denomina características de un par, velocidad de un motor a aquella representación gráfica de la velocidad del motor y del par que desarrolla dicho motor. Pero, ¿qué es un par de un motor? Aquí se lo explicaremos de la manera más fácil posible. Los conductores del inductivo de una misma máquina de este tipo aparecerán fuerzas que harán girar al rotor de la máquina. Como todas las fuerzas asociadas al giro, cada una de ellas tendrá asociada su correspondiente momento. Pues bien, la suma de todos los momentos individuales, sin olvidar la fuerza que tiene que ejercer su acción hacia el mismo sentido, obtendremos el momento de rotación de la máquina. Si la máquina es un generador, obtendremos un par resistente. Esto quiere decir que va a oponerse al movimiento que lo produce. Pero si la máquina es un motor, se lo va a denominar par motor, porque es el que produce el giro de dicho motor. Tendremos un punto muy importante. En un motor, la velocidad de funcionamiento se fija en un punto en el que el par que el motor puede producir es igual a lo que necesita la carga para su funcionamiento. Por este y muchos puntos más es que estudiamos las características de un par velocidad, tanto de la carga como del motor, para saber si un motor es necesario en alguna utilidad. A continuación les presentaré unos ejemplos de las características de un par velocidad del motor y las características de un par velocidad de la carga. Observamos en la imagen que están relacionadas las curvas del par velocidad tanto del motor como de la carga. Observamos que hay un punto donde coinciden. A este punto se lo llama par motor nominal y a la velocidad se la llama velocidad nominal de la máquina. Características de velocidad. Representa la velocidad en función de la potencia útil, manteniendo constante la tensión de alimentación y la frecuencia. En un motor, la velocidad de funcionamiento se fija en el punto en el que el par que el motor puede producir es igual al que necesita la carga para funcionar. Por este motivo son muy útiles las características par velocidad, tanto del motor como de la carga, ya que se usan para definir si un motor es útil para una determinada utilización. Característica de consumo. Representa la intensidad de corriente que la máquina absorbe de la red en función de la potencia. Útil manteniendo constante la tensión y la frecuencia. Tenemos también lo que es la característica del factor de potencia. Este representa la variación del factor de potencia en función de la potencia. Motores trifásicos de corriente alterna. Los motores trifásicos son diseñados para trabajar con corriente alterna trifásica, utilizada en muchas aplicaciones. El motor trifásico más utilizado es el motor asíncrono, trifásico de inducción, que funciona gracias a la inducción electromagnética. Los motores trifásicos asíncronos se pueden encontrar de dos clases. La primera clase es la que tiene rotor bobinado y la segunda clase la que tiene rotor en cortocircuito o también conocido rotor de jaula de ardilla, por su forma parecida a una jaula. Todo circuito bobinado trifásico se puede conectar bien en estrella o bien en triángulo. En la conexión a la estrella todos los finales de bobina se conectan en un punto común y se alimenta por
otros extremos libres. Por el contrario, que en el conexión en el triángulo, cada final de bobina se conecta al principio de la fase siguiente, alimentando el sistema por los puntos de unión. En la conexión estrella, la intensidad que recorre cada fase coincide con la intensidad de línea, mientras que la tensión que se aplica a cada fase es raíz de 3 menor que la tensión de línea. Por el contrario, en la conexión en triángulo, la intensidad que recorre cada fase es raíz de 3 menor que la intensidad de línea, mientras que la tensión a la que queda sometida esta es de cada fase coincide con la tensión. Los motores asíncronos o motores de inducción son las máquinas de impulsión eléctrica más utilizadas, pues son sencillas, seguras y baratas. Los motores asíncronos se clasifican según el tipo de rotor, en motores de rotor en jaula de ardilla o motores con inducido en cortocircuito, y en motores de rotor bobinado o de anillos rozantes. En los motores asíncronos trifásicos, la energía eléctrica se suministra al bobinado del estator. Como consecuencia de ello, aparece un par aplicado al rotor y este girará. Ventajas. En diversas circunstancias presentan muchas ventajas respecto a los motores de combustión. Una de ellas es que a igual potencia su tamaño y peso son más reducidos, se puede construir de cualquier tamaño, tiene un par de giro elevado y según el tipo de motor prácticamente constante. Su rendimiento es muy elevado, o típicamente en torno al 75%, aumentando el mismo a medida que se incrementa la potencia de la máquina. Este tipo de motores no emite contaminantes, aunque la generación de energía eléctrica de la mayoría de las redes de suministro sí emite. Trifásica. La tensión trifásica es esencialmente un sistema de 3 tensiones alternas acopladas. Se producen simultáneamente las 3 en un generador y desfasadas a 120 grados entre sí, o sea, un tercio de su periodo. Estas tensiones se transportan por un sistema de 3 conductores, o sea, 3 fases, o de 4, 3 fases más 1 que sería el neutro. Por convención, las fases se denominan R, S, T y N para el conductor neutro si existe. Sistema de 3 tensiones trifásicas. Este sistema de producción y transporte de energía de forma trifásica desde el generador a los receptores está universalmente adoptado debido a que presenta economía en el material de los conductores para la misma potencia eléctrica transmitida y además permite el funcionamiento de motores eléctricos muy simples, duraderos y económicos, de campo rotatorio como los motores asíncronos de rotor en cortocircuito, que serían los motores de jaula de ardilla, que son empleados en la mayoría de aplicaciones de baja y mediana potencia. Los receptores monofásicos se conectan entre 2 conductores del sistema de 3 o 4 conductores y los motores y receptores trifásicos a las 3 fases simultáneamente. En el caso de un edificio de viviendas, por ejemplo, se reparten las cargas a cada una de las fases, de forma que las 3 fases deben que aproximadamente con la misma carga. Esto quiere decir que tener un sistema equilibrado. Los transformadores para la corriente trifásica son análogos a los monofásicos, salvo que estos tienen 3 devanados, los cuales son primarios, y 3 devanados secundarios. Además también tenemos ventajas de la trifásica. Las ventajas de la corriente trifásica son múltiples, como por ejemplo, el transporte de energía eléctrica con los 3 sistemas monofásicos obligaría a llevar 6 conductores, 2 por cada uno de estos sistemas monofásicos. Por lo tanto, las estructuras metálicas y obra civil para sustentar esos conductores, junto con los aisladores y herrajes necesarios, tendrían que ser más resistentes, voluminosos y por lo tanto también serían más caros. En el caso del sistema trifásico, es preciso 3 conductores o en el peor de los casos 4, suponiendo que haya que transportar también al neutro. Con los elementos necesarios de las estructuras metálicas, obra civil, aisladores y herrajes para su sustentación. O bien tensión entre conductores de fase para el sistema trifásico sería raíz de 3 veces mayor que en un sistema monofásico. O bien la intensidad del conductor de fase en raíz de 3 sería a veces mayores que el sistema monofásico. De todo ello también podemos estimar que el costo del sistema de transporte trifásico frente al de monofásico es del orden del 75%. También tenemos lo que es por qué gira un motor trifásico.
En nuestro motor trifásico tenemos un estator con un campo magnético giratorio que corta unos conductores o chapas del rotor, por lo que se genera una tensión inducida llamada Faraday, en el que estos conductores o chapas en cortocircuito se produce por ello una circulación en una corriente inducida y se crea a su alrededor un campo magnético. Como por las chapas del rotor circula una corriente que se crea en ellas campos magnéticos inducidos, y estos campos crean parte de una fuerza en el rotor que hace que el motor gire o se mueva. El campo magnético creado en el rotor seguirá al del estator, pero sin embargo nunca lo alcanzará, que es el caso de las líneas del campo del estator. No cortarán las chapas del rotor y no se producirá corriente inducida. Por eso esto se llama motores asíncronos. La velocidad del rotor y el campo magnético del estator no están sincronizados. Además se llama motor de inducción porque el estator induce una corriente en el rotor para que este funcione. Además tenemos lo que es arranque, aceleración y carga de motor trifásico. Cuando el motor pasa de funcionar en vacío a arrastrar una carga mecánica, el rotor tiende a detenerse, a frenarse por el par de resistencia que produce la carga contraria al giro del rotor. Esto hace que el movimiento relativo del campo magnético giratorio respecto a los conductores del rotor aumente, lo que produce un aumento de la FEM, Faraday, y de corriente inducida en los conductores del rotor. Las características del motor nos indican la relación entre el par del motor y su velocidad. El par que desarrolla un motor de inducción está íntimamente relacionado con la velocidad del mismo. Dado que su relación matemática resulta un poco complicada por lo general, esta relación se expresa gráficamente mediante una curva característica de par por velocidad. Gracias.